Hay un país en el norte de África que fue destruido 3 veces, y 3 veces volvió a levantarse. Un lugar donde el desierto guarda ruinas que aún susurran los secretos de un imperio perdido, y donde el mar Mediterráneo refleja la memoria de una reina que prefirió morir antes que rendirse. Ese país es Túnez, la tierra donde nació Cartago, una de las civilizaciones más poderosas y enigmáticas de la historia. Pocos saben que, bajo sus arenas, todavía se esconden templos intactos, túneles romanos y reliquias fenicias que jamás fueron reveladas al mundo. Dicen que los arqueólogos que han intentado desenterrar sus secretos aseguran haber sentido algo extraño, como si Cartago se negara a ser olvidada. Y hoy, tú y yo vamos a viajar juntos por esa historia, la de un pueblo que desafió imperios, cambió religiones, inspiró revoluciones y que incluso ahora sigue luchando entre el pasado y el futuro. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Túnez no está en los libros, está en su alma. Antes de comenzar esta increíble historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Hoy conocerás cómo una nación nació entre el mar y el desierto, cayó 3 veces y siempre logró renacer. 1. El origen entre el desierto y el mar. Imagina una tierra donde el desierto se encuentra con el mar, donde las dunas doradas del Sahara parecen besar las aguas azules del Mediterráneo. Esa tierra es Túnez, un país pequeño en tamaño, pero enorme en historia. Su paisaje es una mezcla de contrastes. Al norte, colinas verdes cubiertas de olivos. Al sur, arenas infinitas donde el viento dibuja figuras que cambian cada día. Hace miles de años, cuando el mundo aún estaba lleno de misterios, pueblos antiguos comenzaron a habitar esta región. Eran los bereberes, los primeros tunecinos, nómadas del desierto que conocían cada fuente de agua, cada oasis escondido y cada estrella del cielo. Su sabiduría era su tesoro, sabían sobrevivir donde otros morirían, y su conexión con la naturaleza era casi espiritual. Túnez no nació como un reino ni como un imperio, sino como un punto de encuentro. Desde el principio, su posición geográfica la convirtió en un puente entre África, Europa y Oriente Medio. Los barcos que cruzaban el Mediterráneo paraban en sus costas. Las caravanas que venían del desierto se detenían en sus oasis. Comerciantes, viajeros y guerreros dejaban atrás no solo bienes, sino también ideas, costumbres y creencias. Pero había algo más. Un secreto geográfico que cambiaría su destino. Túnez está en una de las rutas más estratégicas del mundo antiguo. Quien dominara estas tierras controlaba las conexiones entre 3 continentes. Ese detalle, que parece insignificante, hizo que esta pequeña franja de tierra fuera codiciada por fenicios, romanos, árabes, otomanos y europeos durante siglos. Y así, de la arena y del mar, nació una nación con alma de sobreviviente. Cada conquista, cada guerra y cada ruina futura tendrían su raíz en este primer capítulo, el origen de una tierra bendecida y disputada, donde cada amanecer parece traer una nueva historia. 2. Cartago, la joya del Mediterráneo. De aquella tierra donde el desierto besaba el mar, surgió una de las ciudades más poderosas y misteriosas de la historia. Cartago, fundada por los fenicios alrededor del año 814 a.C., no fue una simple ciudad costera. Fue un milagro de organización, inteligencia y ambición. Los fenicios, grandes navegantes y comerciantes del mundo antiguo, eligieron este lugar por una razón estratégica. Desde allí podían dominar todo el comercio del Mediterráneo occidental. Cartago creció tan rápido que pronto dejó de ser una colonia y se convirtió en un imperio. Sus barcos, de velas color púrpura, cruzaban los mares llevando metales, perfumes, telas finas y especias exóticas. Era el punto donde se unían las riquezas de África,
las ideas de Asia y el poder del Mediterráneo. Cada calle, cada puerto respiraba prosperidad. Pero la historia guarda un secreto fascinante. El origen de Cartago está envuelto en una leyenda. Se dice que fue fundada por una reina llamada Dido, que huyó de su tierra natal, Tiro, tras la traición de su hermano. Cuando llegó a las costas de Túnez, pidió a los habitantes del lugar que le vendieran tanta tierra como pudiera cubrir con una piel de buey. Ellos aceptaron, pensando que sería poco, pero Dido cortó la piel en tiras finísimas y rodeó con ellas toda una colina. Así nació el primer territorio cartaginés. Inteligencia, astucia y visión, tres rasgos que definirían para siempre el espíritu tunecino. Con el tiempo Cartago se convirtió en la joya del Mediterráneo. Su puerto doble era una maravilla de la ingeniería antigua, uno para el comercio y otro secreto, reservado para la flota de guerra. Su riqueza provocó envidia y su poder despertó temor. Roma, la potencia emergente del momento, comenzó a verla como una amenaza. Las dos civilizaciones más avanzadas del mundo estaban a punto de enfrentarse en una guerra que cambiaría la historia para siempre. Así, mientras el sol caía sobre los templos de Baal y las columnas de mármol brillaban frente al mar, el destino de Cartago comenzaba a escribirse en el horizonte. Lo que vendría después sería una lucha épica entre dos gigantes. Una batalla donde el orgullo, la fe y la supervivencia decidirían el futuro del Mediterráneo. 3. Las guerras púnicas y la caída de Cartago. El esplendor de Cartago pronto atrajo la atención de un enemigo poderoso, Roma. Dos civilizaciones que dominaban el Mediterráneo no podían convivir por mucho tiempo. Lo que comenzó como una rivalidad comercial terminó convirtiéndose en una guerra total por el control del mundo conocido. Así empezaron las temidas guerras púnicas, tres conflictos que durarían más de un siglo y marcarían el destino de Túnez para siempre. La primera guerra púnica estalló por el dominio de Sicilia. Roma, que nunca había sido una potencia naval, aprendió a construir barcos copiando los modelos cartagineses. Pero más que tecnología, lo que los romanos copiaron fue determinación. La guerra fue larga, cruel y costosa. Cartago, pese a su poder marítimo, terminó perdiendo la isla y gran parte de su flota. Fue su primera herida. La Segunda Guerra Púnica fue la más legendaria, y su protagonista, el general Aníbal Barca, se convirtió en un mito. Se dice que, jurando odio eterno a Roma, cruzó los Alpes con un ejército y elefantes de guerra, algo que nadie creía posible. Llevó el miedo hasta las puertas de la capital romana. Durante años, Aníbal ganó batalla tras batalla, demostrando que el genio cartaginés era superior. Pero el tiempo y la traición lo derrotaron. Roma resistió, aprendió y regresó más fuerte. La Tercera Guerra Púnica fue el final. Roma decidió borrar a Cartago del mapa. Los senadores romanos, especialmente Catón el Viejo, repetían una frase cada vez que hablaban: Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Y así fue. En el año 146 a.C., las legiones romanas sitiaron la ciudad durante 3 años. Cuando finalmente entraron, la arrasaron por completo. Incendiaron los templos, destruyeron los puertos, mataron a miles y vendieron al resto como esclavos. La leyenda dice que, para que nada volviera a crecer allí, los romanos esparcieron sal sobre sus ruinas. Aunque los historiadores debaten si eso fue verdad, el símbolo quedó grabado para siempre. Querían que Cartago desapareciera no solo del mapa, sino también de la memoria humana. Pero el espíritu tunecino es más fuerte que la destrucción. Siglos después, sobre esas mismas cenizas, Roma misma reconstruiría Cartago como una de sus joyas africanas. Y así, lo que los romanos quisieron borrar, terminó renaciendo como parte de su propio imperio, porque esa es la esencia de Túnez desde su origen. Pueden quemar sus ciudades, pero jamás podrán apagar su historia.
Si te está gustando esta historia, deja tu like y comenta Túnez siempre renace. Así ayudarás a que más personas descubran este relato impresionante. 4. África romana. El granero del imperio. Cuando Roma finalmente destruyó Cartago, muchos pensaron que aquel era el fin de la historia, pero la historia de Túnez apenas comenzaba su siguiente capítulo. Los romanos, maravillados por la fertilidad de la tierra y su posición estratégica, decidieron reconstruir lo que habían destruido. Así nació una nueva era, la de África romana, la región que se convertiría en el granero del imperio. El suelo tunecino, bañado por el sol y acariciado por el Mediterráneo, era perfecto para cultivar trigo, olivos y viñedos. Roma dependía de estas tierras para alimentar a millones de personas. De hecho, se decía que si Túnez dejaba de producir por una sola temporada, Roma pasaría hambre. Era tanta la abundancia que los barcos zarpaban llenos de granos y ánforas de aceite hacia el puerto de Ostia, llevando consigo la riqueza del norte de África. Pero no todo era agricultura. Los romanos también dejaron su huella en el arte, la arquitectura y la vida urbana. Fundaron ciudades majestuosas como el Gem, Duga y Esbeidla, verdaderas joyas arqueológicas que aún hoy se conservan. El anfiteatro de El Gem, con capacidad para más de 30.000 espectadores, competía en grandeza con el Coliseo de Roma. Allí se celebraban juegos, combates y espectáculos que atraían a multitudes. Los caminos romanos conectaban toda la región, facilitando el comercio y el control militar. Se construyeron acueductos para llevar agua desde las montañas hasta las ciudades, termas donde los ciudadanos se reunían para hablar de política y negocios, y templos dedicados a los dioses del panteón romano. La vida en África romana era tan avanzada como en cualquier provincia europea del imperio. Pero el secreto más interesante de esta época está bajo tierra. Los arqueólogos han descubierto mosaicos tunecinos tan detallados y coloridos que parecen haber sido pintados ayer. Escenas de caza, de dioses, de amor y de guerra decoraban los suelos de las villas más ricas. Esos mosaicos revelan algo fascinante. El pueblo tunecino no solo adoptó la cultura romana, sino que la reinterpretó, mezclando el arte local con la elegancia imperial. A medida que pasaban los siglos, Cartago volvió a ser una ciudad espléndida, símbolo de renacimiento y poder. Lo que un día fue destrucción, ahora era prosperidad. Roma había convertido las cenizas de Cartago en oro, y el norte de África se convirtió en una de las provincias más ricas y civilizadas del mundo antiguo. Pero el destino nunca se detiene. Mientras Roma disfrutaba de su apogeo, nuevas ideas comenzaban a nacer entre sus propias calles. Una fe diferente, una esperanza que pronto transformaría para siempre la historia de Túnez y del mundo. 5. La llegada del cristianismo. En medio del esplendor romano, cuando los templos dedicados a Júpiter y Venus llenaban el cielo de mármol y oro, una nueva fe comenzó a extenderse silenciosamente por las calles, los mercados y los hogares de Túnez. El cristianismo no llegó con ejércitos ni conquistadores, sino con palabras, esperanza y sacrificio. Todo empezó con los comerciantes, soldados y esclavos que viajaban desde Roma y el Medio Oriente trayendo historias sobre un hombre llamado Jesús, que predicaba el amor, el perdón y la vida eterna. Su mensaje era revolucionario, especialmente en un imperio donde los dioses se temían más de lo que se amaban. En poco tiempo, estas ideas se esparcieron por las provincias africanas, y Túnez se convirtió en uno de los primeros lugares fuera de Europa donde el cristianismo echó raíces profundas. Uno de los grandes secretos de esta época es que la región de Hipona, en el actual Túnez, fue el hogar de uno de los pensadores más influyentes del mundo, San Agustín de Hipona. Filósofo, teólogo y buscador incansable de la verdad, Agustín nació en el siglo IV.
y dejó una huella eterna en la historia del pensamiento humano. Su obra, Las Confesiones, sigue siendo una de las más leídas y estudiadas del cristianismo. Él enseñó que la verdadera paz no se encuentra en el poder ni en la riqueza, sino en el alma que busca a Dios. Pero la expansión del cristianismo no fue fácil. Los primeros creyentes fueron perseguidos, torturados y ejecutados en los anfiteatros frente a multitudes que aplaudían mientras los leones eran soltados. Aún así, su fe no se apagó. Cuanto más los castigaban, más fuerte se hacía su mensaje. Era como si cada mártir se convirtiera en una semilla que hacía brotar nuevos creyentes. Con el tiempo, incluso el Imperio Romano cambió. Lo que una vez fue una religión clandestina se transformó en la fe oficial del imperio. Basílicas se levantaron sobre antiguos templos y las ciudades tunecinas se llenaron de símbolos cristianos, cruces, mosaicos, inscripciones y frescos. Pero lo más impresionante fue cómo esta nueva fe cambió el corazón del pueblo. Los tunecinos pasaron de adorar dioses de piedra a creer en un solo Dios invisible, lleno de misericordia y justicia. La fe les dio identidad, propósito y esperanza en un mundo que comenzaba a transformarse. Sin embargo, las arenas del tiempo nunca descansan. Mientras el cristianismo florecía, algo nuevo se acercaba desde el desierto. Nuevas tribus, una nueva lengua y una nueva fe estaban a punto de llegar, trayendo consigo una transformación tan profunda que cambiaría Túnez para siempre. 6. La conquista árabe y el nacimiento de una nueva identidad. El tiempo pasó, los emperadores romanos desaparecieron, y las antiguas basílicas comenzaron a cubrirse de arena. Pero mientras el imperio se desmoronaba, algo nuevo surgía en el horizonte, una fuerza venida del desierto, un pueblo unido por una fe naciente, el Islam. Era el siglo VII, y Túnez, una tierra que había sido romana y cristiana, estaba a punto de transformarse para siempre. Los ejércitos árabes llegaron desde el oriente, trayendo consigo no solo espadas, sino una nueva visión del mundo. No venían a destruir, sino a integrar, a unificar bajo una sola creencia, que no había más Dios que Alá y Mahoma era su profeta. La conquista fue rápida, pero no solo por el poder militar, sino porque los pueblos del norte de África, cansados del control bizantino y sus impuestos, vieron en el Islam una oportunidad de justicia, hermandad y renovación espiritual. En medio del polvo del desierto, los árabes fundaron una ciudad que se convertiría en una joya del mundo islámico, Kairouan. No fue solo una capital política, sino el corazón espiritual del Magreb. Allí se construyó la gran mezquita de Kairouan, una de las más antiguas y sagradas del Islam, considerada la cuarta ciudad santa después de la Meca, Medina y Jerusalén. Su arquitectura monumental, sus columnas traídas de antiguos templos romanos y sus minaretes que parecían tocar el cielo, mostraban que una nueva civilización había nacido sobre los cimientos de la anterior. Pero el cambio no fue solo religioso, fue cultural, lingüístico y social. El árabe reemplazó al latín y el Corán comenzó a guiar la vida diaria. Los tunecinos no perdieron su esencia bereber, sino que la mezclaron con la sabiduría árabe, creando una identidad única, africana, árabe y mediterránea al mismo tiempo. Un secreto poco conocido es que Túnez se convirtió en una de las primeras regiones del norte de África en adoptar el Islam de manera profunda y estable. Desde allí, la nueva fe se expandió hacia el oeste, llegando a Argelia, Marruecos e incluso a España, donde los árabes dejarían una huella eterna en Al-Ándalus. Y todo comenzó aquí, en esta tierra donde el desierto y el mar parecen hablar el mismo idioma. El arte, la ciencia y la literatura florecieron. Kairouan fue un centro de conocimiento,
donde se estudiaban matemáticas, astronomía, medicina y teología. Los sabios de Túnez influenciaron a generaciones enteras del mundo islámico, y así, sobre las ruinas de Cartago y las basílicas romanas, se levantó una nueva civilización que uniría el norte de África bajo la luna creciente. Túnez había vuelto a renacer una vez más, bajo un nuevo nombre, una nueva fe y una nueva voz. Pero esta historia no termina aquí, porque los siglos siguientes traerían nuevas dinastías, esplendor, invasiones y descubrimientos que seguirían dando forma al alma tunecina. 7. El esplendor de las dinastías islámicas. Tras la llegada del Islam, Túnez se convirtió en mucho más que un territorio conquistado. Se transformó en un centro de poder, sabiduría y esplendor que marcaría la historia del norte de África durante siglos. Con el tiempo, distintas dinastías musulmanas fueron tomando el control del país, cada una dejando su huella en la cultura, la arquitectura y la identidad del pueblo tunecino. La primera gran dinastía que gobernó estas tierras fue la de los aglábidas. Eran poderosos, sabios y visionarios. Su capital, Kairouán, brillaba como una joya en medio del desierto. Desde allí no solo se gobernaba, también se pensaba, se estudiaba y se oraba. Bajo su mando, Túnez se convirtió en un faro del conocimiento islámico. Se construyeron palacios, mezquitas y bibliotecas, y se impulsó la educación y la ciencia. Los aglábidas incluso enviaron sus flotas más allá del mar y conquistaron Sicilia, expandiendo su influencia al corazón del Mediterráneo. Los hafsíes, que vinieron después, también marcaron una época dorada. Hicieron de Túnez capital una de las ciudades más importantes del mundo árabe medieval. Las caravanas del desierto llegaban cargadas de oro, seda, perfumes y especias. Comerciantes de todo el mundo pasaban por sus bazares, árabes, judíos, andaluces, bereberes, africanos del sur. Era un punto de encuentro de culturas, donde cada idioma, cada religión y cada rostro formaban parte de un mosaico único. En esa época, los tunecinos desarrollaron una característica que los define hasta hoy: la hospitalidad y la tolerancia. A diferencia de otros reinos más cerrados, Túnez supo convivir con la diversidad. Era un país musulmán, sí, pero también un lugar donde los judíos, cristianos y extranjeros encontraban refugio. Su sociedad era abierta, curiosa y sabia. Las ciudades prosperaban. Túnez, Susa y Madía se llenaron de vida y arte. Las casas se decoraban con azulejos pintados a mano. Las fuentes refrescaban los patios y los zocos se llenaban de aromas a especias, cuero y pan recién horneado. En las noches, los poetas recitaban versos a la luz de las lámparas, mientras los astrónomos observaban el cielo buscando señales divinas. Pero el verdadero secreto de este esplendor estaba en algo más profundo, en su capacidad de renacer una y otra vez. Túnez siempre había sido conquistada, pero nunca sometida. Cada dinastía podía cambiar su bandera, pero el alma del pueblo seguía siendo la misma, libre, orgullosa y creativa. Sin embargo, la historia, como las mareas del Mediterráneo, nunca se detiene. Desde el norte, nuevas potencias europeas comenzaron a mirar hacia África. Los reinos islámicos enfrentaban el desgaste del tiempo, y Túnez, una vez más, estaba a punto de entrar en una nueva era. Una era donde los barcos extranjeros ya no llegaban a comerciar, sino a conquistar. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje por los secretos del mundo. Cada semana contamos historias que merecen ser recordadas. 8. La llegada de los europeos. El esplendor de las dinastías islámicas había convertido a Túnez en una tierra próspera, culta y admirada. Pero en los siglos XV y XVI, el equilibrio del mundo cambió. Las potencias europeas, España, Francia y el Imperio Otomano, que también buscaba dominar el Mediterráneo, comenzaron a mirar con deseo hacia el norte de África.
Y Túnez, con su posición estratégica entre dos mares y dos continentes, volvió a ser el centro de todas las miradas. El primero en llegar fue el Imperio Español. Durante la expansión de Carlos V, los españoles querían impedir que los piratas berberiscos controlaran el Mediterráneo y amenazaran sus rutas comerciales. En 1535, el propio emperador desembarcó con un enorme ejército y tomó la ciudad de Túnez tras una sangrienta batalla. Sin embargo, el dominio español duró poco. Las arenas del desierto no se dejan conquistar fácilmente. Poco después, los otomanos, herederos del imperio islámico más poderoso de la época, tomaron el control y establecieron el Beilicato de Túnez, una forma de gobierno semi-independiente que duraría casi 3 siglos. Los beyes tunecinos gobernaban con cierta autonomía, siempre bajo la sombra del sultán de Estambul. Fue una época de estabilidad y comercio, aunque también de rivalidades internas y luchas entre tribus, corsarios y potencias extranjeras. El Mediterráneo, en ese tiempo, era un tablero de ajedrez. Piratas, comerciantes, ejércitos y diplomáticos cruzaban sus aguas cada día. Túnez se convirtió en un punto clave entre África y Europa. En sus puertos se mezclaban acentos turcos, árabes, españoles, franceses y malteses. Y en medio de ese torbellino cultural, los tunecinos aprendieron a negociar, a resistir y a adaptarse a todo. Pero el verdadero cambio llegó en el siglo XIX, cuando Europa comenzó a colonizar África. Francia, ya instalada en Argelia, vio en Túnez una pieza esencial para su dominio en el norte del continente. Utilizando la excusa de proteger sus intereses y garantizar la estabilidad de la región, Francia invadió Túnez en 1881, imponiendo un protectorado. Oficialmente, el país seguía teniendo un bey, un gobernante local, pero en la práctica, el poder real estaba en manos de los franceses. Fue una nueva forma de conquista, más sutil, pero igual de profunda. Las escuelas enseñaban en francés, los edificios se construían al estilo europeo y los campos se destinaban a las necesidades de la metrópoli. En la capital surgieron cafés parisinos y avenidas con nombres franceses, mientras que en el interior el pueblo seguía viviendo bajo las mismas tradiciones milenarias. Sin embargo, hay un secreto que pocos conocen. Durante la colonización, muchos tunecinos no solo resistieron con armas, sino con cultura. Crearon periódicos clandestinos, escuelas árabes y asociaciones literarias para mantener viva su identidad. Entendieron que la verdadera independencia no se conquista solo con batallas, sino también con ideas. Y aunque la bandera francesa ondeaba sobre el palacio del Bey, el corazón del pueblo tunecino seguía latiendo con fuerza, esperando el momento de volver a ser libre. Ese momento estaba cada vez más cerca, y el siglo XX traería consigo el rugido de una nueva generación, decidida a cambiar su destino para siempre. 9. La lucha por la libertad. Durante décadas, el pueblo tunecino vivió bajo la sombra del protectorado francés. Las calles de Túnez mostraban un contraste evidente. Mientras en los barrios europeos se respiraba lujo, en los barrios árabes la vida seguía siendo dura. Los tunecinos trabajaban en los campos, en los puertos y en las fábricas, pero las riquezas terminaban en manos extranjeras. Sin embargo, bajo esa aparente calma, el espíritu de rebeldía comenzaba a despertar. En las cafeterías, en las mezquitas y hasta en las escuelas se hablaba en voz baja de una palabra prohibida: independencia. Los tunecinos sabían que su historia estaba llena de conquistas, pero también de renacimientos, y sentían que había llegado la hora de escribir un nuevo capítulo por sí mismos. Uno de los hombres que se convertiría en símbolo de esta nueva era fue Habib Bourguiba, un joven abogado tunecino educado en Francia. Con inteligencia, carisma y una visión clara, fundó el partido
Neo Destur, que se transformó en el corazón del movimiento nacionalista. Bourguiba entendió algo que pocos comprendían, que la independencia no se lograría solo con armas, sino también con estrategia, unidad y palabras. Comenzó a recorrer el país, pueblo por pueblo, hablando directamente con la gente. Les decía, un día Túnez será libre, no como antes, bajo el mando de reyes o sultanes, sino con la voz de su propio pueblo. Sus discursos encendían corazones y su determinación inspiró a miles de jóvenes. Mientras tanto, las autoridades francesas intentaban silenciarlo. Bourguiba fue encarcelado varias veces, pero cada vez que lo hacían, su figura se volvía más fuerte. Los franceses no se dieron cuenta de que estaban convirtiendo a un abogado en un líder, y a un líder en un símbolo. Las protestas se multiplicaron. Los campesinos se negaban a pagar impuestos, los estudiantes organizaban marchas, y los trabajadores hacían huelgas masivas. La represión fue brutal. Hubo muertos, desaparecidos y torturados. Pero nada pudo apagar la voz de un pueblo decidido a recuperar su dignidad. Y en medio de esa lucha se reveló un secreto poco contado. Mientras Francia enfrentaba sus propias guerras en Indochina y Argelia, muchos tunecinos supieron aprovechar la distracción del imperio. Reuniones clandestinas, acuerdos silenciosos y presiones diplomáticas prepararon el terreno para el gran cambio. Finalmente, el 20 de marzo de 1956, el sueño se hizo realidad. Túnez proclamó su independencia y Habib Bourguiba se convirtió en el primer presidente del país. Las calles se llenaron de lágrimas, música y banderas rojas con una luna y una estrella blanca, los símbolos de una nación que una vez más renacía de sus cenizas. Pero la independencia no era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva batalla, la de construir un país moderno, libre y justo. Bourguiba sabía que liberar una nación era difícil, pero educarla y unirla sería un desafío aún mayor. Y así comenzó una nueva etapa, una era de esperanza, cambios y decisiones que marcarían el destino del Túnez contemporáneo. 10. Entre modernidad y autoritarismo. La independencia había llegado y con ella una nueva esperanza. Túnez, bajo el liderazgo de Habib Bourguiba, comenzó un proceso de transformación profunda. El país quería dejar atrás siglos de dominación extranjera y pobreza, y convertirse en una nación moderna, educada y fuerte. Bourguiba, al que muchos llamaban el padre de la nación, tenía una visión clara: construir un Túnez que combinara las raíces árabes e islámicas con la apertura al mundo occidental. Desde el primer día impulsó reformas valientes y, en muchos casos, revolucionarias para la época. Promovió la educación gratuita, sabiendo que la verdadera libertad no se mantiene con armas, sino con conocimiento. Abrió escuelas en todo el país y convirtió la alfabetización en una prioridad nacional. Su meta era que cada tunecino, hombre o mujer, pudiera leer, escribir y pensar por sí mismo. Pero una de las decisiones más audaces y secretamente polémicas fue la aprobación del Código del Estatuto Personal en 1956. Esta ley prohibía la poligamia, daba a las mujeres el derecho al divorcio y al voto, y reconocía su igualdad ante la ley. En una época donde gran parte del mundo árabe seguía siendo profundamente conservador, Túnez se convirtió en un referente de modernidad y derechos femeninos. Muchas naciones vecinas criticaron a Bourguiba, pero él no dio marcha atrás. Creía que un país no podía avanzar sin la participación activa de sus mujeres. La economía también comenzó a desarrollarse. Se construyeron carreteras, fábricas y hospitales. El turismo empezó a crecer y las playas del Mediterráneo tunecino comenzaron a atraer visitantes de toda Europa. El país parecía entrar en una edad de oro, una mezcla de progreso, orden y orgullo nacional. Sin embargo, detrás de ese brillo comenzaban a aparecer sombras. Bourguiba,
obsesionado con mantener la estabilidad, empezó a concentrar cada vez más poder en sus manos. Cualquier crítica o disidencia era vista como una amenaza al Estado. Los partidos opositores fueron silenciados y el país se transformó lentamente en un régimen autoritario disfrazado de república moderna. A pesar de los avances sociales, la libertad política se redujo. Muchos tunecinos comenzaron a sentirse prisioneros dentro de su propia independencia. Las decisiones importantes ya no pasaban por el pueblo, sino por un círculo cerrado de poder. Y con el paso de los años, el héroe comenzó a volverse distante. Bourguiba, envejecido y rodeado de consejeros que temían contradecirlo, se aferraba al poder. Creía que solo él podía mantener el país unido, pero el mundo cambiaba rápidamente. El petróleo se encarecía, las desigualdades crecían y el pueblo tunecino, especialmente los jóvenes, empezaban a perder la paciencia. En ese ambiente de cansancio y frustración surgió un nuevo nombre, Zine el Abidine Ben Ali, un hombre ambicioso y calculador que supo esperar el momento exacto para actuar. En 1987, con el apoyo del ejército, dio un golpe de estado pacífico, alegando que Bourguiba ya no estaba en condiciones de gobernar. Así terminó una era y comenzó otra. Túnez entraba en un nuevo capítulo de su historia, una república aparentemente moderna, pero cada vez más controlada desde las sombras, donde la libertad prometida se convertiría en un sueño que el pueblo tendría que volver a conquistar. 11. La chispa que encendió el mundo árabe. A finales de los años 2000, Túnez vivía una aparente calma. Las calles estaban limpias. El turismo florecía y desde fuera parecía un país estable, pero detrás de esa imagen de prosperidad se escondía un malestar profundo. El régimen de Zine el Abidine Ben Ali, que había tomado el poder en 1987, gobernaba con mano dura. Su gobierno prometía modernización, pero en realidad se basaba en el miedo, la corrupción y el control absoluto. Los tunecinos sabían que no podían hablar libremente. Los medios de comunicación estaban censurados, las elecciones eran una farsa y la policía secreta vigilaba a todo aquel que se atreviera a pensar diferente. Mientras tanto, la familia del presidente acumulaba fortunas inimaginables, controlando los negocios más importantes del país. El pueblo, en cambio, luchaba para sobrevivir. El desempleo crecía, especialmente entre los jóvenes graduados que no encontraban trabajo. Fue entonces cuando una pequeña chispa encendió un fuego imposible de apagar. El 17 de diciembre de 2010, en la ciudad de Sidi Bouzid, un joven vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi sufrió una injusticia que cambiaría la historia. La policía le confiscó su carrito de frutas, su única fuente de sustento, y lo humilló públicamente. Desesperado, sin nadie que lo escuchara, Bouazizi se roció con gasolina y se prendió fuego frente a las oficinas del gobierno. Su grito silencioso atravesó todo Túnez. En cuestión de horas, las calles comenzaron a llenarse de manifestantes. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos salieron con un solo mensaje: basta. No era solo por Bouazizi, era por todos los años de humillación, pobreza y silencio forzado. Las protestas se extendieron de ciudad en ciudad. Las redes sociales, que el gobierno no logró controlar, se convirtieron en el altavoz de una generación cansada de tener miedo. La represión fue brutal. La policía disparó, arrestó, golpeó, pero por primera vez el pueblo no retrocedió. Cada bala, cada lágrima, cada mártir encendía más la llama de la revolución. El 14 de enero de 2011, tras 23 años en el poder, Ben Ali huyó del país. Nadie lo esperaba. Escapó en medio de la noche rumbo a Arabia Saudita, dejando atrás un régimen que se derrumbaba como un castillo de arena. Las imágenes del pueblo celebrando en las calles dieron la vuelta al mundo. La dictadura más estable del norte de África había caído
Y todo comenzó con un joven vendedor y un acto de desesperación. Lo que pocos imaginaban era que esa chispa tunecina cruzaría fronteras. En cuestión de meses, pueblos enteros en Egipto, Libia, Yemen y Siria se levantarían también contra sus gobernantes. El mundo lo llamaría la Primavera Árabe, pero en realidad fue el despertar de la dignidad humana. Sin embargo, cada revolución tiene un precio. Túnez había ganado su libertad, pero ahora enfrentaba un nuevo desafío: construir una democracia verdadera en un país dividido, pobre y cansado. El fuego había encendido la esperanza, pero mantenerlo vivo sería una tarea mucho más difícil que iniciarlo. Dime en los comentarios qué parte de la historia de Túnez te sorprendió más: Cartago, la conquista árabe o la revolución moderna. Quiero leer tu opinión. 12. La esperanza democrática. Tras la caída de Ben Ali, Túnez se convirtió en un símbolo mundial. Millones de personas, tanto dentro como fuera del país, vieron en esa revolución un milagro moderno. Un pueblo pequeño, sin ejército poderoso ni armas, había derribado una dictadura con solo su voz, su valor y su fe en un futuro mejor. Pero una cosa es ganar la libertad, y otra muy distinta es aprender a vivir con ella. El país despertó con una mezcla de euforia y confusión. Por primera vez en décadas, los tunecinos podían hablar libremente, crear partidos, fundar periódicos y manifestarse sin miedo. Las paredes antes cubiertas por retratos del dictador ahora se llenaban de murales, banderas y mensajes de esperanza. El aire olía a cambio, a promesa, a vida nueva. Sin embargo, la libertad también trajo caos. Había demasiadas voces, demasiadas ideas y ninguna experiencia en cómo construir una democracia real. Se formaron decenas de partidos políticos, desde liberales hasta islamistas, y el país se convirtió en un campo de debate. Muchos temían que la unidad lograda durante la revolución se rompiera ahora que el enemigo común, la dictadura, ya no existía. A pesar de las tensiones, Túnez dio un paso histórico: redactar una nueva constitución. Fue un proceso largo, tenso y lleno de desacuerdos. Los islamistas querían un país guiado por la fe. Los laicos defendían un Estado civil y moderno. Hubo protestas, discusiones parlamentarias interminables y hasta amenazas de colapso. Pero, contra todo pronóstico, el pueblo tunecino demostró una madurez política que sorprendió al mundo. En 2014, se aprobó una constitución considerada una de las más progresistas del mundo árabe, garantizando libertad de expresión, igualdad de género y derechos civiles. El mundo observaba con admiración. Mientras otros países de la primavera árabe caían en guerras civiles o regresaban a dictaduras, Túnez parecía ser la única luz encendida en la oscuridad. Su ejemplo fue tan poderoso que en 2015 el Cuarteto para el Diálogo Nacional tunecino, formado por sindicatos, empresarios, activistas y abogados, recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel en la consolidación democrática. Fue un reconocimiento al espíritu del pueblo, no a un líder, pero la realidad pronto mostró que la libertad no llena los estómagos ni paga las cuentas. La economía estaba en crisis. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos, se desplomó tras los atentados terroristas de 2015 en el Museo del Bardo y la playa de Susa. Miles de jóvenes, sin trabajo ni perspectivas, comenzaron a sentir que la revolución les había dado voz, pero no oportunidades. En los cafés y en los mercados, la gente empezó a susurrar una pregunta dolorosa: ¿de qué sirve la democracia si seguimos sin pan, sin trabajo y sin esperanza? Esa frustración fue creciendo poco a poco, alimentada por la corrupción que nunca desapareció y por políticos más interesados en discutir entre ellos que en resolver los problemas del pueblo. Y así, lo que comenzó como un sueño puro empezó a desvanecerse. Túnez seguía siendo libre, sí,
pero muchos sentían que la libertad no había traído justicia. Sin embargo, a pesar de las decepciones, el pueblo tunecino seguía aferrado a algo que nadie podía quitarle: la convicción de que una nación que aprendió a levantarse una vez siempre puede hacerlo otra vez. Esa convicción sería puesta a prueba una vez más, cuando nuevas crisis políticas y económicas amenazaran con apagar el fuego que un día iluminó al mundo árabe. Pero antes de caer, Túnez aún tenía mucho que enseñar. Cómo resistir incluso cuando la esperanza parece desvanecerse. 13. Los desafíos del presente. Tras la revolución y los primeros años de esperanza democrática, Túnez comenzó a enfrentar una realidad más compleja. La libertad había llegado, pero las soluciones no. La transición política, aunque histórica, no logró resolver los problemas que más dolían al pueblo: la falta de empleo, la corrupción y el costo de la vida. El entusiasmo que llenó las calles en 2011 empezó a transformarse en frustración, y poco a poco el país entró en una nueva etapa, no de dictadura, pero sí de incertidumbre. Las elecciones libres trajeron nuevos rostros al poder, pero también viejos hábitos. Los partidos se dividieron, los debates se convirtieron en peleas y los intereses personales comenzaron a pesar más que los del país. Túnez pasó de ser el ejemplo brillante del mundo árabe a un Estado que luchaba por mantener viva su democracia. Y mientras los políticos discutían, el pueblo seguía esperando respuestas. Uno de los mayores desafíos fue la economía. El turismo, que durante décadas había sido uno de los pilares tunecinos, se vio gravemente afectado por los atentados terroristas y la inestabilidad política. Miles de jóvenes sin trabajo soñaban con emigrar a Europa. En los cafés de Túnez capital era común escuchar historias de familias que vendían todo lo que tenían para pagar un pasaje en barco hacia Italia, arriesgando sus vidas en el Mediterráneo. El desempleo juvenil superó el 30%, y en las regiones del interior, lejos de las zonas turísticas, la pobreza se volvió una herida abierta. Los mismos lugares donde nació la revolución seguían sin ver el cambio prometido. La gente comenzó a preguntarse si la libertad valía la pena cuando el plato estaba vacío. A nivel político, el país también entró en terreno difícil. Las tensiones entre los sectores islamistas y los laicos se intensificaron, y las instituciones del Estado parecían incapaces de mantener el equilibrio. En 2021, el presidente Kais Saied, elegido democráticamente, decidió suspender el Parlamento y concentrar el poder en sus manos, alegando que era la única forma de salvar al país del caos. Muchos tunecinos apoyaron su decisión al principio, cansados de la corrupción, pero otros temieron que aquello fuera el regreso del autoritarismo disfrazado de orden. Hoy Túnez vive en una especie de encrucijada. Sigue siendo una república libre, pero con poderes concentrados. Una nación educada, pero con miles de jóvenes sin futuro. Una sociedad orgullosa de su historia, pero herida por las promesas rotas. A pesar de todo, el espíritu del pueblo tunecino no se ha apagado. En cada barrio, en cada escuela, en cada café donde se discute política, hay una idea que se mantiene viva, la de no rendirse. Túnez ha sido conquistada, destruida y reconstruida demasiadas veces como para dejarse vencer ahora. Y hay un secreto que muchos olvidan. Cada vez que el mundo pensó que Túnez había llegado a su fin, renació. Lo hizo con Cartago, lo hizo bajo Roma, lo hizo tras el Islam y lo hizo en 2011. Por eso, incluso hoy, cuando los tiempos son inciertos, aún hay esperanza de que el país vuelva a levantarse una vez más, con la misma fuerza con la que siempre lo ha hecho. 14. Los secretos del alma tunecina. Detrás de los titulares, las crisis y los cambios de poder, Túnez guarda algo mucho más profundo: su alma. Esa esencia invisible que sobrevive a las guerras, a las invasiones y al paso del tiempo, es lo que hace que este pequeño país siga siendo diferente, inquebrantable y fascinante.
Conocer el alma tunecina es adentrarse en un mundo de contrastes, donde el pasado y el presente se abrazan en cada rincón. Caminar por sus calles es como viajar por distintos siglos al mismo tiempo. En Túnez capital, los edificios coloniales franceses se mezclan con los minaretes islámicos, los mosaicos romanos y los cafés modernos llenos de jóvenes conectados a sus teléfonos. En el zoco de la Medina, los vendedores ofrecen perfumes, alfombras y especias, igual que hace 1000 años, mientras el aroma del pan caliente y el té con menta llena el aire. Cada piedra, cada puerta tallada tiene una historia que contar, pero el verdadero secreto del alma tunecina está en su gente, en su manera de hablar, de recibir, de resistir. Los tunecinos son hospitalarios hasta el extremo. Si visitas una casa, no te dejarán ir sin un plato de cuscús o una taza de té. No importa si eres rico o pobre, extranjero o local, lo importante es compartir. Esa generosidad, heredada de siglos de vida en el desierto, donde la supervivencia dependía de la solidaridad, sigue siendo el corazón de su cultura. También está en su identidad compleja y orgullosa. Túnez no es solo árabe ni africano. Es una mezcla viva de civilizaciones: bereber, fenicia, romana, árabe, otomana y francesa. Esa fusión ha creado un carácter único. Un pueblo moderno pero profundamente tradicional, abierto al mundo pero fiel a sus raíces. En sus canciones se escucha África y el Mediterráneo, en sus platos la especia oriental y la delicadeza europea. Un dato poco conocido es que en muchas familias tunecinas todavía se conservan objetos que han pasado de generación en generación desde hace siglos. Un tapiz bereber, un anillo otomano o una lámpara romana encontrada por un antepasado. Son reliquias silenciosas que recuerdan de dónde vienen y quiénes son, y quizás el mayor secreto de su alma está en su resiliencia. Túnez ha sido conquistada una y otra vez, y aún así nunca perdió su identidad. Cuando Roma la dominó, se volvió romana sin dejar de ser africana. Cuando el Islam llegó, lo abrazó sin borrar su herencia. Cuando Francia impuso su idioma, los tunecinos lo aprendieron, pero siguieron soñando en árabe. En el alma de Túnez hay una lección universal. Se puede cambiar sin perderse. Es la capacidad de adaptarse sin rendirse, de transformarse sin olvidar lo que se es. Por eso, a pesar de las crisis y las dificultades actuales, los tunecinos siguen sonriendo, trabajando, soñando, porque saben que su historia no es solo un relato del pasado, sino una promesa del futuro. Y si uno escucha atentamente, entre el viento del desierto y las olas del Mediterráneo, todavía se oye un susurro antiguo, como un eco de sus antepasados que dice: «Somos Túnez. Hemos caído muchas veces, pero siempre nos levantamos más fuertes». 15. El futuro de Túnez entre tradición y renacimiento. El alma tunecina, forjada en miles de años de historia, sigue escribiendo su destino entre la arena del desierto y las olas del Mediterráneo. Pero hoy, Túnez se encuentra ante uno de los momentos más decisivos de su existencia: el desafío de construir su futuro sin olvidar su pasado. El país que alguna vez fue Cartago, que alimentó a Roma, que iluminó al mundo árabe con su revolución, hoy busca una nueva forma de renacer. Los tunecinos miran hacia adelante, conscientes de que el mundo ha cambiado, pero sabiendo que su mayor riqueza no está en el petróleo ni en el oro, sino en su pueblo, joven, educado y lleno de sueños. Las nuevas generaciones quieren romper con el estancamiento político y la desigualdad social. Muchos jóvenes tunecinos ya no quieren emigrar, sino transformar su propio país. Han comenzado a surgir pequeñas empresas tecnológicas, proyectos ecológicos y cooperativas que impulsan la agricultura sostenible. Túnez, silenciosamente, se está convirtiendo en un laboratorio de innovación en el norte de África. Uno de los mayores tesoros del país es su posición geográfica.
está en la puerta del Mediterráneo, frente a Europa, pero con raíces profundas en África y el mundo árabe. Eso la convierte en un puente natural entre civilizaciones, culturas y economías. Muchos expertos creen que, si logra estabilizar su política, Túnez podría transformarse en un centro estratégico de comercio, tecnología y turismo del futuro. Pero no será fácil. Los desafíos siguen siendo grandes. El desempleo, la inflación, la corrupción y la crisis climática amenazan la estabilidad. El desierto avanza cada año un poco más y las zonas rurales sufren sequías cada vez más duras. Sin embargo, los tunecinos, acostumbrados a resistir, están aprendiendo a reinventarse. Algunos pueblos del sur, por ejemplo, han comenzado a utilizar energía solar para alimentar sus comunidades, transformando lo que antes era una maldición, el sol abrasador del Sahara, en una bendición para el mañana. En el ámbito social, Túnez sigue siendo una excepción en la región. Las mujeres continúan ocupando puestos clave en la política, la ciencia y la cultura, defendiendo el legado de igualdad que comenzó con Bourguiba. En las universidades, los jóvenes debaten sobre democracia, medio ambiente y futuro digital. Aunque las dificultades son muchas, el país sigue respirando libertad, algo que en muchos lugares del mundo árabe aún parece un sueño distante. Y hay algo más, algo que no aparece en los informes ni en las estadísticas: la fe del tunecino en su capacidad de volver a empezar. Cada generación ha tenido su batalla y esta no es la excepción. Los ancianos que vivieron la independencia miran a los jóvenes y dicen: nosotros derribamos a los imperios, ustedes deben construir el futuro. El futuro de Túnez no será escrito por el poder ni por la historia pasada, sino por esa mezcla de orgullo y esperanza que corre por las venas de su gente. Un futuro donde la tradición y la modernidad puedan convivir, donde la espiritualidad y la ciencia caminen de la mano, y donde el país que tantas veces fue destruido vuelva a levantarse una vez más, como un faro de dignidad y humanidad para el mundo. Porque si hay algo que Túnez ha demostrado a lo largo de los siglos, es que puede caer, pero nunca desaparecer. Su destino no es rendirse, sino renacer. Y quizá ese sea su mayor secreto, que incluso cuando todo parece perdido, Túnez siempre encuentra la forma de volver a empezar. Túnez no es solo un país en el mapa, es un símbolo de resistencia. Una tierra que vio nacer a reyes y profetas, que fue conquistada, destruida y reconstruida por manos que nunca dejaron de creer. Desde las ruinas de Cartago hasta las calles modernas de Túnez capital, su historia nos enseña que el verdadero poder de una nación no está en sus ejércitos ni en sus riquezas, sino en la voluntad de su pueblo para volver a levantarse cada vez que cae. Hoy, mientras el viento del Sahara sopla sobre los restos de antiguos imperios, Túnez sigue buscando su destino. Un destino que no está escrito en la arena, sino en el corazón de cada tunecino que se niega a rendirse. Y quizás ese sea el gran secreto de esta tierra, que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un nuevo amanecer esperando bajo el mismo sol. Si esta historia te conmovió, asegúrate de estar suscrito, deja tu comentario y comparte este video. Porque hay países que merecen ser recordados, y Túnez sin duda es uno de ellos. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de estar suscrito y comparte este video para que más personas conozcan la historia del país que desafió imperios y aún sigue luchando por su futuro.